Esta lección es la segunda parte del tema potencias y trata algunos casos de igualdad o equivalencia. Hemos agrupado su contenido en 5 apartados. Veamos. El producto y cociente de potencias de la misma base. La potencia de un producto, la potencia de una fracción y la potencia de otra potencia. Ya conoces el contenido de esta lección. Ahora pasemos al primer apartado. Empezaremos con un ligero repaso de los conceptos básicos de las potencias y a continuación estudiaremos el producto de potencias de la misma base. Pon atención a la siguiente expresión. Fíjate en esta multiplicación. Todos sus factores son iguales. Esta multiplicación es una potencia. Observa ahora esta otra multiplicación. Vemos que también sus factores son iguales. Por lo tanto, esta multiplicación es también una potencia. Así, cuando una multiplicación tiene todos los factores iguales, se denomina potencia. Por lo tanto, también podemos decir que una potencia es una multiplicación de factores iguales. Ahora veremos cómo se escribe y cómo se lee una potencia. El producto que ves es una multiplicación de factores iguales, por lo que diremos que es una potencia. En toda potencia el factor que se repite se llama base. Por lo tanto, 2 será la base de la potencia. También diremos que en toda potencia el número de veces que se repite la base se llama exponente. En el ejemplo que estamos viendo, el número 2, que es la base, se repite 3 veces. Por lo tanto, diremos que el exponente de esta potencia es 3. Ya ves, para expresar abreviadamente una potencia, se escribe la base y en la parte superior derecha de la misma el exponente en menor tamaño. En el ejemplo que estamos tratando, la base es 2 y el exponente es 3. Todas las potencias se leen de la misma manera. Primero se lee el número de la base, a continuación se añade la expresión elevado a y finalmente se lee el número del exponente. Veamos. En efecto, 12 elevado a 5. Vamos ahora a practicar la lectura de unos ejemplos. Leemos así 4 elevado a 6. ¿Cómo lees esta otra potencia? Esta potencia se lee 7 elevado a 9. Recuerda que la potencia que tiene por exponente 2 también se puede leer elevado al cuadrado, y la potencia que tiene por exponente 3 también se puede leer elevado al cubo. Atiende los siguientes ejemplos. A partir de unas potencias dadas en forma de multiplicación, debemos escribirlas abreviadamente y leerlas según acabamos de estudiar. La base 5 es el factor que se repite, y el exponente 4 indica el número de veces que se repite la base.
La lectura correcta de esta potencia es 5 elevado a 4. Esta potencia es 5 elevado al cubo. Por último, esta potencia es 5 elevado al cuadrado. Ahora ya sabes lo que es una potencia. Veamos ahora cómo se halla el valor numérico de una potencia. Hallar el valor numérico de una potencia es multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Lo comprenderás mejor con unos ejemplos. El factor de la multiplicación será la base, y el número de factores de la multiplicación será 3, o sea, el número de veces que se repite la base. Realizando la multiplicación encontramos el valor numérico, que es igual a 8. Fíjate bien en el procedimiento que hemos seguido. Ahora intenta hallar el valor numérico de la nueva expresión. Sigue los mismos pasos que en el ejercicio anterior. La potencia nos dice que elevemos 3 al cuadrado, o sea, multiplicar el número 3 dos veces, 3 por 3. El valor numérico de 3 elevado al cuadrado es 9. De acuerdo con los ejemplos que hemos hecho, podemos enunciar que el valor numérico de una potencia es el producto de multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. A continuación vamos a tratar el valor numérico de algunos casos particulares de potencias. Veamos cómo hallamos el valor numérico de estas potencias. Encontramos de común en ellas que el exponente es en todos los casos la unidad. Pues bien, el valor numérico de cualquier potencia que tenga como exponente la unidad es la propia base. Así, el valor numérico de 3 elevado a 1 es 3. El valor numérico de 2 elevado a 1 es 2. Y por último, el valor numérico de 123 elevado a 1 es 123. Por lo tanto, vemos cumplida la ley de que cualquier potencia elevada a exponente 1 tiene como valor numérico la propia base. Las potencias que estamos observando tienen todas como exponente el 0. ¿Cuál es su valor numérico? Pues bien, el valor numérico de cualquier potencia que tenga exponente 0 es la unidad. Así, el valor numérico de 5 elevado a 0 es 1. El valor numérico de 17 elevado a 0 es 1. Y por último, el valor numérico de 3 elevado a 0 es 1.
Debemos hallar el valor numérico de tres potencias que tienen como base la unidad. En el primer caso, la potencia es 1 elevado a 5. Aplicando la definición de valor numérico de una potencia que dice que el valor numérico es el producto de multiplicar la base por sí misma las veces que indica el exponente, multiplicamos la base, o sea, el número 1 por sí mismo 5 veces, y el producto es 1. Así decimos que el valor numérico de una potencia cuya base sea la unidad es la propia unidad, sea cual sea el exponente. Estos números tienen en común que la base de todos ellos es 10. El valor numérico de una potencia de base 10 es la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. Así, el valor numérico de 10 elevado al cuadrado es la unidad seguida de 2 ceros. También utilizando la definición general, diríamos que es el producto de multiplicar 10 por 10, o sea, 100. El valor numérico de 10 elevado a 5 es la unidad seguida de 5 ceros. Y el valor numérico de 10 elevado a 3 es la unidad seguida de 3 ceros. Ya hemos terminado este breve repaso de los conceptos más básicos de las potencias. Ahora entramos en el propio contenido de este apartado. Pon toda la atención posible. Observa esta serie de potencias unidas por el signo de multiplicar. Decimos de esta expresión que es un producto de potencias. Además, comprobamos que la base es la misma en las tres potencias. Efectivamente, esta expresión es un producto de potencias de la misma base. Fíjate bien en estas expresiones. Se pregunta si son producto de potencias de la misma base o no. Evidentemente, la respuesta a la primera expresión es no, porque una de las bases es distinta a las demás. En el segundo ejercicio la respuesta es sí, porque todas las potencias tienen la misma base. En este caso se trata de un producto de potencias de la misma base. Puesto que ya sabemos distinguir este tipo de potencias, pasemos a estudiar cómo se resuelven los productos de potencias de la misma base. Como tú sabes, una potencia es un producto de factores iguales. Entonces, aplicando este conocimiento, podemos escribir este producto de potencias de la misma base de manera que cada potencia sea una multiplicación de factores iguales. Veamos. La potencia 2 elevado al cubo es también la multiplicación de factores iguales, 2 por 2 y por 2. En efecto, la potencia 2 elevado al cuadrado es también una multiplicación de 2 por 2.
Al escribir las dos potencias como una multiplicación de factores iguales, ha resultado una multiplicación de 5 factores iguales de valor 2. Ahora realizamos el paso inverso. Expresamos esta multiplicación como una potencia de base 2 y exponente 5. Fíjate bien en la potencia que hemos obtenido y en las potencias del producto inicial. Comprobarás que la base de la potencia es la misma y el exponente es la suma de los exponentes del producto. Esta propiedad que hemos hallado en el ejemplo anterior nos permite resolver el producto de potencias de la misma base de una manera directa y sencilla. O sea, escribiendo una potencia con la misma base y un exponente igual a la suma de los exponentes. Esta expresión es un producto de potencias de la misma base. Para solucionarla pondremos de base el número 4, o sea, la misma base, y como exponente la suma de todos los exponentes, es decir, 3 más 4 igual a 7. La potencia que resulta es 4 elevado a 7. Veamos este nuevo ejercicio. La solución es una potencia que tiene por base la misma, o sea 3, y por exponente 9, porque la suma de los exponentes 4 más 2 y más 3 es igual a 9. Presta atención a otro ejercicio. El resultado correcto es una potencia de base 8 y exponente 11. Pasemos ahora al resumen de este apartado. Cuando una multiplicación tiene todos los factores iguales, se llama potencia. Valor numérico de una potencia es el producto de multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. El producto de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y como exponente la suma de los exponentes. En este apartado trataremos el cociente de potencias de la misma base. Pon atención a la siguiente expresión. Observa que esta expresión es una división de potencias. Y que la potencia del dividendo y del divisor tienen la misma base. Decimos que esta expresión es un cociente de potencias de la misma base. A continuación veremos cómo se resuelven. Recuerda que un cociente se puede expresar en forma de fracción. El dividendo 8 elevado a 5
del cociente pasa a ser el numerador de la fracción. Y el divisor 8 elevado a 3 pasa a ser el denominador de la fracción. Las potencias del numerador y del denominador las escribimos como un producto de factores iguales. Sí, igual como hemos hecho en el caso de la multiplicación. La fracción obtenida debe simplificarse porque tiene factores iguales en el numerador y en el denominador. Así eliminaremos igual número de 8 en el numerador que en el denominador. Después de la simplificación de factores, la expresión que resulta es 8 al cuadrado. Observa que esta potencia tiene como base 8, que es la misma de las potencias del cociente, y como exponente 2, que es la diferencia entre los exponentes del dividendo y del divisor. Esta propiedad la vamos a poner en práctica para resolver los cocientes de potencias de la misma base. Esta división es un cociente de potencias de la misma base. Para solucionarla pondremos de base el número y como exponente la diferencia de los exponentes de las potencias del cociente, en este caso 5 menos 2, que es igual a 3. La solución al ejercicio, una vez realizada la resta de exponentes, es una potencia de base 5 y exponente 3, es decir, 5 elevado al cubo. Recuerda, el cociente de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y exponente la diferencia de los exponentes. Para consolidar el cociente de potencias de la misma base, realicemos dos nuevos ejercicios. En el ejercicio que estás viendo, la solución es una potencia de base 19 y exponente la diferencia de los exponentes, o sea, 9 menos 8 igual a 1. Así, la potencia que resulta es 19 elevado a 1, o 19, porque según lo que vimos al tratar el valor numérico, cuando una potencia tiene exponente la unidad, es igual a la base, o lo que es lo mismo, el exponente 1 no se escribe ni se lee. Este es el nuevo cociente que tenemos que resolver. La base de la potencia que resulta es la misma, o sea, 55, y el exponente es la diferencia de exponentes, es decir, 8. El cociente de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y exponente la diferencia de los exponentes. En este apartado estudiaremos la potencia de un producto.
La expresión que estás viendo es un producto. Ahora es una potencia que tiene por base un producto y por exponente un 2. Decimos que esta expresión representa la potencia de un producto. Fíjate bien en estas expresiones. Debemos analizar cada una de ellas y dar una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta: ¿es una potencia de un producto? La respuesta al primer ejercicio es sí. Se trata de una potencia cuya base es un producto y el exponente es 3. La segunda expresión no es una potencia de un producto. La respuesta es no. Se trata de un producto de potencias que veremos seguidamente. Hemos dicho que esta expresión es la potencia de un producto. Hallemos su valor numérico. El valor numérico es 144. Esta nueva expresión es un producto de potencias de igual exponente. Determinemos también su valor numérico. Hemos obtenido el valor numérico 144, que es el mismo que hemos hallado antes en la potencia de un producto. De este ejemplo se deduce la propiedad que exponemos a continuación y que nos servirá para resolver este tipo de ejercicios. Recuerda, la potencia de un producto es igual a un producto de potencias que tiene por bases los factores del producto. Y por exponentes, el del producto. En base a esta propiedad podemos resolver estos ejercicios. Se trata de transformar la potencia de un producto en producto de potencias, como hemos hecho en el ejemplo. Empecemos por el primero. La solución es un producto de potencias que tiene por bases 7 y 2, o sea, los factores del producto. Y por exponente, los del producto, es decir, 3. Ahora pasemos al segundo ejercicio. Intenta obtener tú solo la solución. El resultado de este ejercicio es el siguiente. Teniendo en cuenta lo explicado sobre la potencia de un producto para pasar a un producto de potencias, también podemos resolver el ejercicio inverso, es decir, transformar un producto de potencias de igual exponente en potencia de un producto. Veamos unos ejercicios y lo comprenderás mejor.
Efectivamente, esta expresión es un producto de potencias de igual exponente y es igual a la potencia de un producto que tenga por base las bases de los factores del producto y por exponente el de los factores del producto, o sea 6. Así resulta una potencia de base 5 por 7 y de exponente 6. De la misma forma podemos resolver el segundo ejercicio. La potencia de un producto que resulta es... Finalizado el contenido de este apartado, pasemos al resumen del mismo. La potencia de un producto es igual a un producto de potencias que tiene por bases los factores del producto y por exponentes el del producto. En este apartado estudiaremos la potencia de una fracción. Pon toda la atención posible. Esta expresión es una fracción. Ahora es una potencia que tiene por base una fracción y por exponente un 2. Entonces estamos ante una expresión que se denomina potencia de una fracción. A continuación realizaremos unos ejercicios para distinguir este tipo de expresiones sin dificultad. Debemos determinar si estas expresiones son potencia de una fracción o no lo son. Veamos. En el primer ejercicio la respuesta es sí. Efectivamente, es una potencia que tiene como base una fracción. La respuesta a la segunda expresión es no. Se trata de un cociente de potencias, como puedes ver. Esta expresión, como ya sabes, es la potencia de una fracción. La base es la fracción 4/3 y el exponente es 2. Esta potencia podemos escribirla también como una multiplicación de factores iguales, de la forma Fíjate bien. Esta multiplicación de dos factores podemos ponerla como una sola fracción, así. Y ahora escribimos numerador y denominador en forma de potencia. Como puedes ver, de la potencia de una fracción hemos pasado a un cociente de potencias de igual exponente. Hemos visto cómo la potencia 4/3 al cuadrado ha pasado a ser un cociente de potencias cuyo numerador es 4 al cuadrado y cuyo denominador es 3 al cuadrado. La igualdad de ambas expresiones ha quedado demostrada anteriormente, pero ahora la demostraremos de nuevo hallando el valor numérico de cada una por separado.
El valor numérico de la potencia de una fracción es 16 novenos. Veamos ahora el valor numérico de la segunda expresión. El valor numérico del cociente de potencias es igual, o sea, 16 novenos. Se demuestra que se cumple la igualdad antes expresada. Esta igualdad nos permite enunciar la siguiente regla general. Recuerda, la potencia de una fracción es otra fracción con el mismo numerador y denominador. Pero elevados cada uno al exponente de la fracción. En base a esta propiedad podemos resolver los ejercicios que estás viendo. Se trata de pasar de una potencia de una fracción a un cociente de potencias equivalente. La solución es una fracción con el mismo numerador, 8, y denominador 6, pero elevados cada uno al exponente de la fracción, o sea, al cuadrado. Intenta obtener tú solo la solución del segundo ejercicio. El resultado es una fracción cuyo numerador es 12 al cuadrado y el denominador 15 al cuadrado. Si podemos transformar la potencia de una fracción en cociente de potencias, también podemos resolver el caso contrario. A partir de un cociente de potencias de igual exponente, hallar la potencia de una fracción. Con estos ejercicios lo comprenderás mejor. La solución es una potencia que tiene por base una fracción cuyo numerador y denominador son las bases de las potencias del cociente. Y por exponente el mismo de los términos del cociente, es decir, 3. Efectivamente, resulta una potencia de base 5 cuartos y exponente 3. De la misma forma resolvemos el segundo ejercicio. La potencia de una fracción que resulta es... Veamos el resumen de este apartado. La potencia de una fracción es otra fracción con el mismo numerador y denominador, pero elevados cada uno al exponente de la fracción. En este apartado trataremos la potencia de otra potencia. Atención a la expresión siguiente. La expresión 8 al cuadrado es una potencia de base 8 y exponente 2. Ahora esta expresión es otra potencia que tiene por base la potencia anterior, o sea,
8 al cuadrado y por exponente 3. Fíjate bien. Como ves, nos encontramos ante una expresión que es una potencia de otra potencia. Para mejor identificar este tipo de expresiones, estudiaremos otros ejemplos. Vamos a analizar cada una de las expresiones y determinar si se trata o no de una potencia de otra potencia. La respuesta al primer ejercicio es sí. Se trata de una potencia cuya base es una potencia y el exponente es 5. La segunda expresión tiene como respuesta no, porque no es una potencia de otra potencia. Es una potencia que tiene por exponente un producto. Fíjate en las diferencias de ambas expresiones. Esta potencia, como ya sabes, es una potencia de otra potencia. La base es 3 elevado al cubo y el exponente es 2. Utilizando la definición de potencia podemos expresar esta potencia como una multiplicación de factores iguales. Así. Este producto de potencias de igual base y exponente podemos ponerlo de la forma siguiente. Como puedes ver, de una potencia de otra potencia inicial, hemos obtenido una potencia de igual base y de exponente el producto de los exponentes. Multiplicando los exponentes 3 por 2, resulta una potencia de base 3 y exponente 6. Hemos demostrado que el cuadrado de 3 al cubo es igual a otra potencia que tiene la misma base y por exponente el producto de los exponentes, es decir, 3 elevado a 6. Podemos comprobar esta igualdad de otra manera, calculando el valor numérico de las dos expresiones. Veamos la primera. El valor numérico de la potencia de otra potencia es 729. El valor numérico de la segunda expresión es el mismo, o sea, 729. Queda de nuevo demostrado que la igualdad se cumple. En base a esta igualdad, establecemos la siguiente regla general. Recuerda, la potencia de una potencia es igual a otra potencia de igual base y exponente el producto de los exponentes. En base a la propiedad establecida podemos resolver ejercicios de este tipo. Se trata de pasar de una potencia de otra potencia a una potencia equivalente. La solución es una potencia que tiene la misma base 9 y como exponente el producto de los exponentes, es decir, 3 por 4.
efectivamente 9 elevado a 12. Intenta obtener tú solo la solución al segundo ejercicio. Fíjate bien en el que ya hemos resuelto. El resultado correcto es 5 elevado a 20. Veamos el resumen de este apartado. La potencia de otra potencia es igual a otra potencia de igual base y exponente el producto de los exponentes.